En una oscura y tranquila noche como cualquier otra, en el corazón de Tokio, las luces de la ciudad parpadeaban inquietas, como si presintieran el horror que se avecinaba. En los túneles del metro, sombras se deslizaban sigilosas, portadoras de un terror invisible. Era 20 de marzo de 1995. En cuanto los primeros rayos de sol entintaran el cielo con su luz, Japón se enfrentaría a uno de los actos más atroces de su historia moderna. Para entender cómo se llegó a este día, primero debemos entender a un hombre llamado Shoko Asahara. En 1955 llegó al mundo en la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. Nació con el nombre Chizuo Matsumoto, en una familia humilde, dedicada al tejido de tapetes tatami, siendo el sexto de 7 hijos. La vida de Asahara estuvo marcada por la oscuridad. A temprana edad sufrió de glaucoma infantil, lo que le causó ceguera total en el ojo izquierdo y visión parcial en el derecho. A los 7 años, sus padres, con la esperanza de asegurar una educación y futuro para su hijo, enviaron a Asahara a un internado para niños ciegos. Aquí, él utilizaba su vista parcial como ventaja, intimidando a sus compañeros de clase para obtener dinero y atención. No tenía amigos cercanos, y su vida social era limitada, alimentando dentro de él un sentimiento de alienación que lo acompañaría durante toda su vida. Intentó obtener el puesto de presidente estudiantil en varias ocasiones, y expresaba con frecuencia su deseo de convertirse en primer ministro de Japón. Una preocupación constante por el dinero y deseos de ser percibido como una figura poderosa y heroica formaban parte de su carácter. Esta combinación y su creciente resentimiento hacia el mundo que lo rodeaba empezaron a moldear una personalidad manipuladora, con tendencias paranoicas y violentas. En 1977, a sus 22 años, se mudó a Tokio, donde emprendería su carrera de masajista y acupunturista. Con una ambición desmedida, se adentró en el mundo del yoga y las prácticas espirituales, buscando encontrar ese poder que lo alejara de su pasado carente. Asahara deseaba obtener la iluminación suprema. Guiado por estos deseos, aperturó Aum Shinsen no Kai, una escuela de yoga donde encontraría a sus primeros seguidores. Las luces neón iluminaban las calles de Shibuya, un lugar donde lo viejo y lo nuevo de la historia de Japón se encontraban. En una pequeña sala oscura en el centro de la ciudad, algo más estaba tomando forma. Un hombre en sus 30 regresaba de un viaje espiritual que cambiaría el curso de su vida, y más tarde, el destino de miles. Había dejado atrás su pasado gris. Chizuo Matsumoto ya no era su nombre. Había renacido, convirtiéndose en Shoko Asahara, un portador de luz, como dictaban los kanji que ahora adornaban su nombre. Con 10 seguidores leales, fundó lo que él llamaría Aum Shinrikyo, la verdad suprema. Al principio, aún parecía una secta más entre las tantas que poblaban el terreno fértil de las nuevas creencias de la era posmoderna. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba postrado ante el poderío de Estados Unidos. Las sombras de las bombas de Hiroshima y Nagasaki dejaron cicatrices profundas en la nación. En medio de estas ruinas, a partir de 1954, Japón empezó a experimentar el llamado milagro económico japonés. El gobierno, con una determinación feroz, se enfocó en la reindustrialización, relajando las leyes antimonopolio y permitiendo el crecimiento desmesurado de conglomerados que cimentaron los años 60 dorados. Durante los años 80, nombres como Nintendo, Sega, Sony, Casio y Toyota no solo lideraban las exportaciones, sino que se convertían en símbolos de una nueva era tecnológica. En 1985, el yen se fortaleció dramáticamente, y 9 de los 10 bancos más grandes del mundo eran japoneses. Sin embargo, este auge estaba cimentado sobre una burbuja económica, que inevitablemente estalló.
A finales de los 80, el Banco de Japón comenzó a subir las tasas de interés para alentar la especulación desenfrenada, causando un corte súbito en el flujo de crédito. La bolsa de valores cayó un 32% en 1990 y la burbuja finalmente estalló. Japón, que parecía destinado a superar a Estados Unidos, se hundió en lo que se conocería como la década perdida. Millones perdieron sus empleos y el suicidio se convirtió en la causa principal de muerte entre hombres jóvenes. Este abrupto descenso alimentó una cultura de consumismo insaciable, competencia feroz e individualismo, seguido por una desesperanza profunda y una desconfianza corrosiva hacia el gobierno y la sociedad. Aquellos que no podían seguir el ritmo de este mundo materialista se encontraron perdidos, rezagados y en busca de algo en que creer. La juventud, fascinada por las profecías de Nostradamus y los poderes sobrenaturales de los héroes de anime, se volvió especialmente vulnerable a las oscuras técnicas de reclutamiento de Aum. Con una mezcla atractiva de budismo, prácticas New Age y un lenguaje de autoayuda que sonaba familiar y atractivo para los jóvenes desencantados con el mundo moderno, la secta creció lentamente. Aum prometía la paz interior, la iluminación, un respiro del caos urbano de Tokio. Prometía a sus seguidores la salvación en un mundo que, según él, estaba al borde de la destrucción. La popularidad de Aum explotó después de que una foto de Asahara, presuntamente levitando en el aire, fuera publicada en la revista The Twilight Zone en Japón. En 1989, tras constante presión por parte de los miembros de la secta, el gobierno de Japón reconoció a Aum Shinrikyo como una organización religiosa. La protección legal que esto les brindó permitió que sus actividades quedaran fuera del escrutinio del gobierno. No solo podían operar sin intervención policial, sino que incluso podían generar ingresos con actividades comerciales. El precio de entrar a Aum no era bajo. Un set de 10 cassettes con las enseñanzas de Asahara costaba cerca de $2,000, que ajustado con la inflación sería una cantidad de casi $5,000 el día de hoy. Pero dinero no era lo único que se exigía de sus seguidores. El compromiso con Aum implicaba una devoción total. A los nuevos adeptos se les entregaban revistas y videos con horarios estrictos para su estudio. Había que hacer méritos, repartir panfletos, doblar folletos y asistir a seminarios. Además, las iniciaciones al culto eran brutales. Eran sometidos a sesiones de aislamiento, pruebas de resistencia física extremas y rituales con la sangre del líder mezclada con drogas psicodélicas que alteraban su percepción de la realidad. Estas prácticas, justificadas como métodos de purificación espiritual, dejaban cicatrices profundas tanto en el cuerpo como en la mente de sus seguidores. Todo estaba diseñado para que sus vidas se centraran solo en una cosa: el culto. El siguiente paso para muchos seguidores era convertirse en monje. Este camino era irreversible. Dejabas atrás tu trabajo y tu familia. Tus pertenencias pasaban a manos de Aum. A cambio, vivías en los recintos del culto, hacías trabajos físicos y en tus ratos libres meditabas y estudiabas las enseñanzas del gurú. Gracias a sus ideas radicales y transgresoras, Aum continuó creciendo, no solo en número, sino en alcance. Su cuartel principal, al pie del monte Fuji, se convirtió en una fortaleza, con otras 20 sedes por todo Japón. Shoko Asahara se volvió una figura pública, apareciendo en conferencias y programas de televisión. Incluso lanzó mangas y animes que relataban su misión de salvar a la humanidad. A través de revistas y libros, la doctrina de Aum se expandía. Sus palabras resonaban en las librerías y campus universitarios. Pero Shoko Asahara no se conformó con solo ofrecer ejercicios espirituales. Quería más. En su visión, el fin del mundo estaba cerca, y solo aquellos que comprendieran los secretos del universo podrían sobrevivir. Así fue como el yoga y la meditación pronto se mezclaron con fragmentos de ciencia ficción
y teorías pseudocientíficas. Se obsesionó con las ondas cerebrales, afirmando que al estudiar los ritmos del cerebro podía medir los niveles de iluminación espiritual. Quería pruebas, una validación científica de su visión. Y para ello, empezó a reclutar científicos al culto. Hideo Murai, uno de sus adeptos más brillantes, diseñó un casco especial que, según decían, transmitía las ondas cerebrales del propio Asahara a cualquiera que lo usara. Siente el poder del gurú, decían. La ciencia, la espiritualidad y la ficción se entrelazaban en un cóctel peligroso. Murai y los demás creían que estaban a un paso de descubrir una fórmula científica para la iluminación. A pesar de la popularidad de Asahara y el crecimiento desmedido del culto, Aum no era inmune a las críticas. Tan solo unos meses después de su reconocimiento como una institución religiosa, comenzaron las denuncias de familiares que señalaban secuestros y agresiones físicas hacia reclutas y sus familias. Tsutsumi Sakamoto, un abogado conocido por enfrentarse a sectas, se encontraba trabajando en un caso contra Aum, cuestionando su legitimidad y denunciando sus abusos. En octubre de 1989, Sakamoto grabó una entrevista con TBS, donde hablaba sobre su postura en contra de Aum. Esta entrevista supuestamente había probado que la sangre de Shoko Asahara no tenía propiedades especiales como él afirmaba, y que esta era simplemente sangre humana normal. Sin embargo, antes de que esta entrevista saliera al aire, y sin el conocimiento de Sakamoto, la cadena televisiva mostró una parte de la entrevista a los miembros de Aum, los que luego presionaron a TBS para cancelar la transmisión de la entrevista. El 4 de noviembre de ese año, su valentía le costó la vida. En la madrugada, 6 miembros de la secta irrumpieron en su apartamento en Yokoyama. Sakamoto, su esposa Satoko y su hijo de 1 año, Tatsuhiko, fueron brutalmente asesinados. Sus cuerpos fueron ocultados en tambores de metal y dispersados en diferentes lugares, permaneciendo presuntamente desaparecidos durante 6 años, hasta que las confesiones de miembros del culto revelarían la verdad. En 1990, convencido de su poder e influencia, Asahara decidió que Aum debía entrar en la arena política. Junto con 24 de sus seguidores más leales, se postuló para las elecciones de la dieta japonesa, bajo su propio partido, Shinrito, el Partido de la Verdad. Asahara creía que su camino estaba asegurado, que el destino le daría la victoria, pero la realidad fue otra. Su campaña política, basada en cantar y bailar en el centro de Tokio, junto con sus mensajes apocalípticos, no hizo mucho para persuadir al público. No solo perdió, sino que su humillación fue total. Apenas si obtuvo 1.700 votos, una fracción insignificante comparada con la cantidad de seguidores que tenía. La derrota fue el punto de no retorno. A partir de ese momento, el Armagedón que tanto predicaba comenzó a ocupar el centro de su retórica, y la paranoia se hizo incesante. Asahara estaba convencido de que el resultado de las elecciones había sido fraude, y que el gobierno estaba en su contra. Shoko Asahara, el líder del grupo, había transgiversado conceptos del budismo esotérico para justificar sus actos. En sus enseñanzas se centraba el concepto de Poa, una práctica que originalmente buscaba guiar el alma de una persona que estaba falleciendo hacia una conciencia más alta en la próxima vida. Sin embargo, para Asahara, Poa significaba que asesinar era un acto de misericordia, una forma de liberar almas atrapadas en el sufrimiento y brindarles un reencarnamiento más favorable. Con esta guía moral, Aum comenzó a defenderse de las fuerzas externas que conspiraban en su contra. Se preparaban para una guerra que iba más allá de lo espiritual. Mientras Asahara esparcía la doctrina de Aum por todo el mundo, reclutando decenas de miles de miembros, iba a lugares como Rusia, donde a través de conexiones políticas comenzaría la militarización de Aum, planeando la manufacturación de armas y dándoles entrenamiento militar a miembros del culto.
Pero la manufacturación de armas se complicó más de lo previsto y cambiarían de ruta a una que les daría un poder desmedido sobre sus adversarios. Juntando las mentes más brillantes de Aum, se formó el Ministerio de Defensa. Aquí, estos químicos, médicos y físicos se dedicaban a desarrollar otro tipo de armas, químicos altamente tóxicos como toxina botulínica, VX, Anthrax y sarín comenzaron a ser producidas dentro de las instalaciones de Aum. Y pronto, estas armas comenzaron a ponerse en uso. Entre 1990 y 1993, Aum intentó liberar estas toxinas en diversos lugares de Japón, desde bases militares, el Palacio Imperial e incluso desde el techo de su sede de Tokio. Estos atentados fallaron debido a errores en su preparación, su ejecución y tras el revuelto que se creó por los vecinos de la sede alrededor de Aum. Pero el grupo persistió, llevando a cabo múltiples intentos de asesinato contra quienes consideraban sus enemigos, desde líderes religiosos rivales y abogados hasta periodistas y desertores. Tras los fallidos intentos de esparcir armas químicas biológicas en Japón, se dedicaron a experimentar con ovejas en sus propiedades de Australia. Pero para junio de 1994 estaban listos para hacer otro intento. Especialmente porque ahora tenían un objetivo específico. Matsumoto, una pequeña ciudad industrial y turística. Aum enfrentaba cargos de fraude, presentados por varios propietarios de tierras en Matsumoto. El 10 de mayo concluyó el juicio, y estaba previsto que un veredicto desfavorable se publicaría el 19 de julio de ese año. Los 3 jueces responsables de este residían en el mismo complejo de departamentos, cerca del antiguo corazón de la ciudad. A última hora de la tarde del 27 de junio de 1994, una sustancia identificada más tarde como sarín se filtró a través de las ventanas abiertas de apartamentos y casas en el barrio de Kaiichi Heights, a menos de 10 metros del dormitorio donde se alojaban los 3 jueces. Los 3 se enfermaron como consecuencia del ataque, y el veredicto se retrasó. Aum no podía darse el lujo de esta atención negativa. Tenían mucho que ocultar. Es estimado que para 1995 el valor de la secta era de hasta $1,000 millones. Y aunque no hay manera de saber con certeza si ese número es correcto, es sabido que Aum generaba dinero de empresas extranjeras donde tenía holdings, como en Sri Lanka, Taiwán, Australia y Estados Unidos. También se sabe que adquiría propiedades de formas fraudulentas, y es rumorado que sus negocios más lucrativos eran los lazos que el culto tenía con los yakuza, vendiéndoles drogas como LSD a cambio de altísimas cantidades de dinero. Las sospechas del ataque recayeron inicialmente sobre un antiguo vendedor de productos químicos, Yoshiyuki Kono, en cuya residencia encontraron varios productos químicos. La policía decía que liberó accidentalmente el gas mientras mezclaba un lote casero de herbicida para su jardín. Más tarde esto resultó ser físicamente imposible, ya que ninguno de los compuestos encontrados en su casa podría haber causado los resultados tóxicos del incidente. Además, encontraron restos de sarín cerca de donde testigos habían visto a individuos en un vehículo soltando algún tipo de gas. A pesar de pruebas circunstanciales, Aum Shinrikyo no fue vinculado de inmediato al ataque. Para finales de 1994, la paranoia dentro de Aum Shinrikyo alcanzó niveles alarmantes. Convencidos de que la policía estaba cerca de atraparlos, los líderes del culto intensificaron su violencia, eliminando a cualquiera que consideraran una amenaza. A inicios de 1995, Kiyoshi Kariya, un funcionario público, ayudó a su hermana a escapar del culto, después de que Aum la presionara para que entregara toda su fortuna y se convirtiera en monja. Como represalia, los miembros del culto lo secuestraron, lo torturaron y lo drogaron para extraer información sobre el paradero de su hermana. Pero Kariya murió debido a una sobredosis. Este caso finalmente provocó que la policía japonesa iniciara una investigación formal contra el culto. Y tras meses, la investigación culminaría en una redada simultánea a todas las instalaciones de Aum en marzo de 1995. 3 días antes, un informante dentro de la policía alertó a la secta sobre la inminente redada.
Este aviso anticipado llevó a Shoko Asahara a tomar una decisión desesperada: cumplir su misión de destruir al mundo para salvarlo. En la mañana del 20 de marzo de 1995, 5 miembros de Aum Shinrikyo, armados con paquetes de sarín líquido envueltos de papel periódico y paraguas con puntas afiladas, abordaron 3 líneas del metro de Tokio en diferentes direcciones. Las líneas Chiyoda, Marunouchi y Hibiya convergían en la estación de Kasumigaseki, el corazón del sistema burocrático japonés. A sus alrededores se encontraban los ministerios de Relaciones Exteriores, Finanza, Salud y Trabajo. Cientos de miles de personas concurrían a la estación diariamente. A las 7:48 am, Ikuo Hayashi abordó el primer vagón del tren A725K de la línea Chiyoda en dirección sudoeste. 6 estaciones después, colocó las bolsas en el suelo junto a su pie derecho. Templó sus nervios, perforó con la punta del paraguas una de las bolsas de sarín y salió del tren. El sarín se dispersó rápidamente por el compacto vagón. Los pasajeros desprevenidos comenzaron a sentir los primeros síntomas de la intoxicación: lágrimas incontrolables, secreciones nasales y dificultad para respirar. Para cuando el tren llegó a la estación de Kasumigaseki, su efecto devastador se hacía evidente. El gas inhibe el sistema nervioso, provocando espasmos musculares incontrolables, debilidad extrema, parálisis y finalmente la muerte. La estación se convirtió en un caos de cuerpos caídos y pasajeros desesperados, luchando por respirar mientras el veneno se apoderaba de sus sistemas. Los encargados de la estación rápidamente acudieron a asistir a los pasajeros y a remover el pequeño paquete cubierto de periódico, que para este punto estaba completamente empapado de sarín. Secaron el charco dentro del vagón lo mejor que pudieron y el tren continuó con su recorrido. Últimamente, el tren se detuvo en la siguiente estación y se evacuaron a todos los pasajeros para limpiar a fondo el tren. 2 empleados del metro murieron en la estación de Kasumigaseki tras sacar las bolsas de sarín del vagón. Alrededor de la misma hora, Kenichi Hirose se subió al segundo vagón del tren A777 de la línea Marunouchi, con dirección oeste. Mientras estaba en el vagón, el papel periódico produjo un ruido que llamó la atención de un estudiante, lo cual fue suficiente razón para disparar su ansiedad. Incapaz de soportar la tensión, abandonó el tren en la siguiente estación. Se quedó de pie en el andén, abrumado por la situación en la que se encontraba, con unas ganas casi incontrolables de huir. Sin embargo, Kenichi Hirose tomó un respiro, apretó los dientes y volvió a subir al tren. Esta vez se subió a un vagón distinto para evitar a aquella estudiante que había notado algo extraño. 3 estaciones después, colocó los paquetes de sarín en el suelo, y en cuanto las puertas se abrieron, perforó ambas bolsas con la punta del paraguas, liberando 900 mililitros de sarín, y rápidamente salió del tren, repitiendo sin cesar los mantras que le habían enseñado en Aum para calmar los nervios. El tren continuó con su ruta. No fue hasta 14 estaciones después que un pasajero le informó al personal de la estación que alguien se había desmayado. Una vez atendido el pasajero, uno de los encargados limpió el sarín del suelo del vagón y el tren, una vez más, continuó con su trayecto. A las 8:38, el tren llegó a su última parada, cambió de dirección y por 2 estaciones más continuó con su trayecto. Pero el aire de los vagones estaba impregnado de sarín, y después de que varios pasajeros comenzaron a sentirse mal, el tren quedó fuera de servicio. Los 2 pasajeros más graves como resultado de este ataque en particular nunca se recuperaron. Uno murió, la otra quedó en estado vegetativo, y 358 más sufrieron lesiones graves. A las 7:39 am, en la misma línea pero en sentido opuesto, Masato Yokoyama subió al 5.º vagón del tren. Colocó los paquetes en el suelo y cuando el tren llegó a la estación de Yotsuya, apuñaló uno de los paquetes con el paraguas y salió. A las 8:30, el tren llegó al final de la línea. Bajaron todos los pasajeros y el tren
cambió de dirección para continuar con su recorrido en sentido contrario. El agujero que Yokoyama logró hacer era muy pequeño, por lo que el gas se dispersó muy lentamente. Al final de la línea, un empleado es asignado a revisar el tren, recolectar objetos perdidos, remover cualquier objeto sospechoso o limpiar si es que es necesario. En esta ocasión, lamentablemente, esta muy importante tarea no fue realizada, por lo que el tren salió de la estación a las 7:32 con el paquete de sarín perforado aún en el suelo del quinto vagón. Casi inmediatamente después de que el tren emprendiera su camino, varios pasajeros comenzaron a sentirse mal, y 3 paradas después, uno de los pasajeros bajó del tren y le informó a uno de los encargados que había un paquete sospechoso a bordo. En la siguiente estación, el personal del metro subió al tren, retiró los paquetes y limpió el vagón a toda prisa. A pesar de que varias víctimas fueron retiradas del tren a lo largo de su recorrido, este llegó a su última parada a las 9:09 de la mañana. El tren fue mandado en dirección opuesta una vez más a las 9:13. 6 estaciones después, finalmente se evacuó a todos los pasajeros y se dejó al tren fuera de servicio. Este tren circuló por 1 hora y 40 minutos desde que Yokoyama liberó el gas. Afortunadamente, en este no hubo víctimas mortales, pero más de 200 personas salieron gravemente heridas. En la última línea, la línea Hibiya, Toru Toyoda abordó el tren B771T con dirección norte. Se subió al primer vagón y se sentó en el asiento más cercano a la puerta. Como de costumbre, el tren iba lleno de pasajeros de camino al trabajo. Toyoda dejó su mochila en el suelo, sacó calmadamente los paquetes de sarín y en total no estuvo en el vagón más de 2 minutos. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, perforó los paquetes varias veces, se puso de pie y salió del tren. Toyoda logró perforar ambas bolsas y el sarín rápidamente se derramó por el suelo del tren. 2 estaciones después, los pasajeros comenzaron a sentirse raros y de camino a la siguiente estación fue cuando cundió el pánico. Al llegar, muchos de los pasajeros se derrumbaron en el andén con ataques de tos y convulsiones. El tren continuó con su recorrido con el primer vagón vacío, hasta Kasumigaseki, donde fue completamente evacuado y quedó fuera de servicio. Milagrosamente, nadie murió por este ataque en específico, aunque 531 personas resultaron heridas. Por último, el más mortal de los 5 ataques comenzó en el lado opuesto de la línea Hibiya a las 7:43 de la mañana. Yasuo Hayashi subió al tercer vagón del tren A720S con dirección sur. Dejó los paquetes en el suelo y 2 paradas después los logró perforar varias veces y salió del tren. Esa mañana eligió voluntariamente llevar 3 paquetes de sarín, consciente de las imperfecciones de uno de ellos. El sarín de los 3 paquetes se derramó por el suelo del vagón rápidamente, causando que los pasajeros se empezaran a sentir mal casi inmediatamente después de que Hayashi dejó el tren. Varios pasajeros notaron los paquetes envueltos de periódico y el charco que se estaba formando a su alrededor. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, un pasajero sacó a patadas el paquete al andén y el gas se dispersó por toda la estación. El tren continuó con su trayecto, dejando a su paso un mortal rastro de sarín. Poco después de salir de la estación Hachobori, un pasajero apretó el botón de emergencia del vagón. Sin embargo, estaban justo en medio de un túnel, y de acuerdo a las normas de seguridad, el tren no se podía detener ahí. Así que continuó hasta la siguiente estación. Varias personas se desmayaron en el andén, y las autoridades finalmente se percataron de que algo estaba mal. El tren quedó fuera de servicio, y se solicitó asistencia médica urgente. La primera información que salió de la estación era que se había causado una explosión, provocando humo blanco y que había muchos heridos. Esta información corrió rápidamente por todo el metro. Sin embargo, los encargados de la estación Tsukiji pronto se dieron cuenta de que no se trataba de explosivos. Gritaban gas venenoso, evacúen la estación lo antes posible. A las 8:35 fue cuando finalmente se tomó la decisión de cerrar la línea Hibiya por completo. Mandaron el aviso de emergencia de evacuar a todos los pasajeros y después a todo el personal.
En el recorrido de 6 estaciones del tren A720S murieron un total de 8 personas y 265 resultaron gravemente heridas. En total murieron 14 personas, 12 en el acto, una más al día siguiente y otra en el 2020, tras 25 años en estado vegetativo. Cerca de 6.500 personas resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas permanentes. 2 días después del ataque con gas sarín en el metro de Tokio, la policía, respaldada por las fuerzas de autodefensa, realizó la redada simultánea a las instalaciones de Aum. El allanamiento reveló el alcance de las operaciones de la secta. Contaban con un laboratorio para la fabricación de armas químicas, armas de fuego, explosivos, un helicóptero militar ruso, material para la producción de metanfetamina y LSD, gas sarín, VX y otros compuestos letales. También se encontraron millones de dólares en efectivo, lingotes de oro y prisioneros encerrados en celdas. Durante las siguientes semanas, más de 150 miembros de la secta fueron arrestados. Finalmente, el 16 de mayo de 1995, Shoko Asahara fue capturado. La policía lo encontró escondido detrás de una pared falsa en una de las sedes de la secta. El proceso judicial contra Asahara y los miembros clave de Aum fue largo y exhaustivo, extendiéndose por décadas. Algunos de los principales hallazgos incluyeron su responsabilidad en el asesinato de la familia Sakamoto, el atentado de Matsumoto y los eventos en el metro de Tokio. Un total de 13 miembros fueron condenados a pena de muerte. El 6 de julio del 2018, Asahara y otros 6 líderes de la secta fueron ejecutados por ahorcamiento. Posteriormente, el 26 de julio, se cumplió la sentencia de otros 6 condenados. Algunos de los hijos de Asahara intentaron demandar al gobierno japonés, argumentando que su padre no estaba mentalmente capacitado para enfrentar un juicio justo, pero sus reclamos fueron desestimados. Tras las redadas y arrestos masivos, Aum Shinrikyo comenzó a desmoronarse, casi desapareciendo por completo. Pero hasta el día de hoy, operan bajo el nombre Aleph. Aseguran haber renunciado a las acciones de su antigua élite, aunque continúan estudiando las enseñanzas de Shoko Asahara. El grupo es vigilado de cerca por las autoridades constantemente. A pesar de su aparente caída, Aum Shinrikyo y su legado de terror dejaron una marca indeleble en la historia de Japón, sirviendo como un recordatorio de los peligros del extremismo y el miedo. Hola, si llegaste hasta el final del video, muchas gracias. Si te gustó, dale me gusta y déjanos en los comentarios qué casos te gustaría que cubriéramos. Y si quieres ver más videos de nosotros en el futuro, recuerda suscribirte. Gracias, bye.